Bueno, muchachos, en esta oportunidad les he traído el tema de conservación del medio ambiente y desarrollo sostenible. Ustedes recordarán que antes de llegar a este tema habíamos hablado sobre temas relacionados a la destrucción de los ecosistemas, a deterioro del desequilibrio ambiental, a la contaminación ambiental, que son básicamente cosas que nos hacen entender que es todo lo negativo que estamos haciendo con nuestro planeta, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de lo contrario, ¿no? Que es cómo conservamos esos recursos naturales. Por eso el tema más importante que es conservación ambiental. Y en base a esto también nos ayudará a entender qué es lo que hace nuestro país, ¿no? En temas de conservación ambiental que son muy importantes, ¿no? Muy bien. Entonces, para hablar de conservación ambiental, muchachos, tenemos que hablar un poco de la historia, ¿no? La historia de cómo hemos llegado a entender bien qué es conservación ambiental. Antes de la década de los 80 existía un mito, se llamaba el mito de la inagotabilidad, que decía que los recursos naturales, ¿no es cierto?, nunca se iban a acabar, que era un pensamiento errado que existía a nivel mundial y que eso básicamente nos hacía pensar que, por ejemplo, ¿no? Si cazamos o pescamos o destruimos y talamos, los seres vivos, la flora y fauna, pueden volver a recuperarse porque ellos tienen procesos de reproducción, como los que estamos viendo ahorita acá, ¿no? Entonces, esos procesos de reproducción nos hacen pensar que ellos, ¿no es cierto?, pueden recuperarse. Si cazamos, talamos o pescamos demasiado o hacemos alguna otra actividad relacionada con el deterioro de flora y fauna, eso se puede volver a recuperar porque poseen procesos de reproducción. En el caso, por ejemplo, del agua y del suelo, el suelo y el agua también se pueden volver a recuperar porque en ellos existe algo muy importante llamado ciclos biogeoquímicos y que esos pueden ayudar a que tanto el suelo y el agua se puedan recuperar. Pero esto no es tan cierto que digamos, ¿no? Porque nuestras actividades humanas han hecho de que estos procesos no se puedan recuperar. Y cabe mencionar que con esta imagen, por ejemplo, estamos viendo eso, ¿no? Todo lo que tenemos dentro de nuestro planeta Tierra, gracias a las actividades humanas que nosotros generamos, en vez de recuperarse, se deterioran aún más, cada día aún más. Entonces, esto del mito de la inagotabilidad es algo que básicamente no nos ha llevado a tener una muy buena percepción en cuanto a temas de conservación, porque al contrario de conservar los recursos naturales pensando que estos nunca se iban a acabar, bueno, básicamente se están deteriorando y ya no los tenemos en la mano o ya no los tenemos en la misma cantidad que antes los teníamos. Entonces, luego de ver el error garrafal que cometimos, básicamente en la época o después de los 80, la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, crea un estamento o por decir, una oficina relacionada a la conservación del medio ambiente que se llama la PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, junto con la UICN, que es la Unión Internacional sobre la Conservación Natural, y la WWF, que es básicamente el Fondo Mundial sobre la Conservación de la Vida Silvestre, empiezan a luchar contra ideas obviamente equivocadas como el mito de la inagotabilidad e intentan ya hacer entender a todo nuestro planeta a nivel mundial que la conservación es muy importante. Entonces, justamente después de eso, en los 80, se crea o sale una corriente muy extremista, que es la corriente del proteccionismo, que es una corriente filosófica que dice básicamente que encerrar bajo llave los recursos naturales y que ya no hay que utilizar los recursos naturales. Eso es muy utópico, ¿por qué? Porque dejar de utilizar el agua, el aire y el suelo es imposible. Necesitamos estos recursos naturales para poder subsistir. Pero los proteccionistas iban básicamente a algo muy radical porque obviamente estaban empujados por el deterioro tanto de la flora y fauna como del agua y del suelo. En casos muy diferentes, como por ejemplo las especies en peligro de extinción, la corriente proteccionista sí podría ser una buena opción. ¿Por qué? Y ustedes imagínense, por ejemplo, ¿no? Una especie que está en peligro de extinción, como por ejemplo una especie que en Perú está en peligro de extinción, como por ejemplo el árbol de la quina, ¿no? Si nosotros utilizaríamos una corriente proteccionista en encerrar bajo llave y dejar que este recurso natural vuelva a regenerarse, obviamente no en un tiempo muy corto, sino a largo plazo, sería muy favorable para esta especie. Entonces, hay ciertos casos, como las especies en peligro de extinción, que sí se podría utilizar la corriente proteccionista.
Luego de la corriente proteccionista recién aparece la corriente conservacionista y esta, obviamente, ya en la década de los 80 tiene algo mucho más importante y es utilizar el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué nos dice el conservacionismo? Nos dice que podemos usar los recursos naturales, que deben de ser utilizados y deben de ser protegidos de forma racional y equilibrada. Lo que me está tratando de decir la corriente conservacionista es, usa los recursos naturales, pero sin afectar a las generaciones futuras. O sea, puedo cazar, puedo pescar, puedo talar, pero sin generar perjuicio a las necesidades de las generaciones futuras. En otras palabras, se usa de forma racional y de forma equilibrada, utilizando como modelo de desarrollo obviamente, valga la redundancia, el desarrollo sostenible. En nuestro país antiguamente esto se usaba mucho, utilizábamos el tema de conservacionismo muchísimo. Antiguamente el hombre peruano o el hombre o las culturas pre-incas, incluso la cultura inca utilizaba bastante la corriente conservacionista. Y tenemos un ejemplo actualmente que todavía es una actividad que se practica desde antaño, ¿no? Desde épocas pasadas. Por ejemplo, tenemos acá una imagen relacionada con el chacu o chaque o trasquilado, ¿no? Que es básicamente una actividad relacionada en que todos los campesinos se reúnen, como estamos viendo en la imagen, y ellos empiezan a reunirse, ¿no? Así de forma un poco, haciendo una cadena humana, y suben a las montañas altas y empiezan a acorralar a las vicuñas. Estas vicuñas posteriormente son llevadas hasta un corral, como estamos viendo ahora, en donde obviamente, no te imagines, no seas güey, no van a ser sacrificadas, ¿no? Lo que hacen con las vicuñas es atrapar a las vicuñas y sacarle toda la fibra que ellas han producido, ¿sí? Como por ejemplo, más o menos de esta forma. El chacu o esquila, que es un capital natural básicamente, refiere, ¿no es cierto?, a que se le saca la fibra y con eso se puede realizar, ¿no es cierto?, un capital económico, ¿no? Se vende la fibra para hacer diferentes tipos de cosas como chompas, ponchos, ¿no es cierto? Pero luego de sacarle toda la fibra, la vicuña se la libera, la dejan nuevamente en libertad y obviamente ella genera nuevamente la fibra, ¿no? Es un ejemplo muy importante de cómo es la conservación. Es básicamente usar a la vicuña como capital natural, no matarla, sino simplemente extraer el recurso natural y luego hacer que ese recurso natural se convierta en un capital económico. Pero la vicuña no ha sido sacrificada y todos los años esto es sostenible, o sea, sigue apareciendo porque no estamos matando a las vicuñas. Eso es conservacionismo y es muy importante entender básicamente que esto nos puede ayudar a generar capital económico. Aparte de la vicuña, en nuestro país también se está intentando manejar o conservar el panche. El problema con el panche es que obviamente es uno de los animales muy grandes, ¿no? Es muy grande. Y ese es el problema en su manejo, ¿no? Pero estamos teniendo resultados muy positivos, especialmente en la selva norte de nuestro país, ¿sí? Muy bien. Así tenemos otros recursos naturales que los podríamos usar de forma sostenible y que nos podrían dar mucho capital económico, ¿no? Pero el problema es que no estamos viendo eso, ¿no? Como una opción de progreso. Al contrario, simplemente vemos limitaciones y que hacen que básicamente el deterioro de la flora y fauna sea aún mayor. Entonces, como les decía, muchachos, esas tres instituciones que se habían organizado como la PENUMA, la UICN y la WWF empiezan a crear políticas mundiales a nivel de todo nuestro planeta y su aglomeración, por decir así, la unión de estos crean principios de la conservación que están básicamente escritos, ¿no es cierto? Tienen un libro, ustedes buscan en Google y ponen los principios de la conservación de acuerdo a la Estrategia Mundial de Conservación, son varios principios. Nosotros solamente utilizamos tres principios importantes, ¿no? Estos principios tienen la finalidad de hacer que los recursos naturales se conserven. El primer principio es mantener los procesos ecológicos. Y hay que recordar qué procesos ecológicos nosotros ya hemos avanzado, ya hemos hablado de qué procesos ecológicos, como por ejemplo los ciclos biogeoquímicos, la autorregulación, la homeostasis en los ecosistemas, los flujos de energía, las cadenas alimenticias, las pirámides alimenticias. Todos estos procesos se deben de mantener
¿Y qué significa mantener? De que siempre existan, de que estén siempre en nuestro planeta, que va a hacer que básicamente los recursos naturales se mantengan porque necesitan de esto, ¿no? Luego tenemos el tercer principio de conservación, que es preservar la diversidad biológica. Bueno, la palabra preservar actualmente mucho no se usa, nomás ya hemos cambiado la palabra preservar por conservar, pero significa básicamente lo mismo, ¿no? Es mantener la diversidad biológica, hacer que la diversidad biológica siga existiendo en nuestro planeta porque es muy importante. La diversidad biológica, chicos, es la base, es el capital natural de todos los procesos económicos que existen en nuestro planeta. Si nosotros atentamos contra esta diversidad biológica, perdón, obviamente no vamos a tener procesos económicos. Y luego tenemos el tercer principio de conservación, que sería asegurar el aprovechamiento sostenido de especies y ecosistemas. Acá me están diciendo que yo use los recursos naturales, que use las especies y ecosistemas, pero ¿de qué forma? Sostenible. Y recuerda que al decir sostenible quiere decir que usemos los recursos naturales, pero sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, esos son los tres principios de conservación de acuerdo a la Estrategia Mundial de Conservación. Como modelo básicamente de conservación, porque todos los países han firmado o han participado de reuniones y de convenciones, ¿no es cierto? Y tratados internacionales, tenemos básicamente el compromiso de nuestro país de crear AMPES. ¿Qué es un AMPE? Es un área natural protegida por el Estado. Las AMPES tienen incluso una ley en nuestro país, la 26834, que es básicamente la ley de las áreas naturales protegidas por el Estado, que son espacios continentales o marinos de todo nuestro territorio nacional destinados a la conservación de la diversidad biológica, cultural, paisajística y científica, con una finalidad: contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. Entonces, para que nuestro país, o sea, el Perú, llegue a tener un desarrollo sostenible, es necesario que se creen áreas naturales protegidas por el Estado. Muy bien, listo. La dependencia básicamente de las áreas naturales protegidas por el Estado es básicamente en el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente es el ente encargado de manejar todo lo referido a los recursos naturales. Pero como el ministerio tiene muchas funciones, no puede hacerlo todo solo. Ha creado básicamente el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Pero el CERNAM se rige gracias a un sistema. El sistema se llama SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El SINAMPE este es un sistema que va a articular todas las áreas naturales protegidas por el Estado. No solamente articuladas, también va a tener reglas, normativas, protocolos que utiliza el CERNAM para la gestión de las áreas naturales protegidas por el Estado. Muy bien. Luego tenemos qué es la función de un área natural protegida por el Estado. O sea, qué funciones tiene un área natural protegida por el Estado. Entonces, vamos a imaginarnos cualquier animalito que ustedes quieran, ¿ya? Un animalito muy importante para el Perú, ¿ya? Cualquier animalito. Por ejemplo, nos vamos a imaginar en el mono choro de cola amarilla, ¿sí? O por ejemplo, en la puya Raimondi, ¿sí? Entonces, si yo encuentro un lugar o una zona de nuestro país donde está el mono choro de cola amarilla o donde está la puya Raimondi, ¿qué función tendría esa área? Si yo la voy a convertir en un área, ¿no es cierto?, nacional o un área natural protegida por el Estado. ¿Qué función creen ustedes que van a tener? Obviamente la función de proteger a esos recursos naturales. Entonces, es una de las funciones más importantes del área natural protegida: proteger y conservar los recursos naturales. Y a eso básicamente se va. Ahora, si en el caso yo me puedo pensar en la contribución, ¿no? ¿Qué cosa me da un área natural protegida por el Estado? Solo imagínense que yo soy un nativo, ¿sí? Soy un nativo y viene el Estado y me dice: oye, ¿sabes qué, nativo? Esta área donde tú estás viviendo se va a convertir en un área natural protegida. ¿Qué creen que yo obtenga como contribución de la creación de esa área natural protegida por el Estado? Obviamente voy a tener una contribución de desarrollo, porque una de las cosas que las áreas naturales protegidas nos dan es el turismo, por ejemplo. Y la gente que vive o está dentro del área natural protegida por el Estado o cerca de las áreas naturales protegidas por el Estado pueden generar desarrollo mediante actividades económicas relacionadas al turismo.
que son positivas. Entonces, vamos a ver qué funciones de las áreas naturales protegidas tenemos. La primera función es básicamente mantener a perpetuidad muestras representativas de regiones naturales. ¿Eso qué quiere decir, chicos? ¿No? Básicamente es tratar de pensar eh, que las muestras representativas de nuestras regiones naturales importantes se mantengan. O sea, quiere decir que si hay especies o hay lugares o paisajes muy importantes para nuestro país, deben de existir para siempre y los debemos de proteger porque son únicos, porque son representantes para nuestro país. ¿Sí? El caso más importante que tenemos es en el caso, por ejemplo, de la Puya Raimondi, o también en el caso del monochoro de cola amarilla, que es único en el planeta. El monochoro de cola amarilla no existe en otro lugar, solamente existe en Perú. Y como es un animal peruano, más peruano que nosotros mismos, ¿no es cierto? Endémico, si se dice a los animales que viven o a las plantas o animales que viven en un lugar determinado, endémicos, estos se tienen que mantener para siempre, pues a perpetuidad, ¿sí? Luego tenemos el mantenimiento de la diversidad física y biológica, que también es muy importante. Y la conservación del germoplasma silvestre. O sea, germoplasma silvestre está hablando de que básicamente especies importantísimas porque son puntos de domesticación. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la vicuña. El hombre peruano agarró la vicuña y domesticó a la vicuña y gracias a eso se originó la alpaca. Entonces, germoplasma silvestre, o sea, los genes silvestres de la alpaca serían los genes de la vicuña. Ustedes se imaginan si no existirían ya vicuñas o si un día le da una enfermedad grave a las alpacas y desaparecen las alpacas, ¿a dónde tendríamos que ir nosotros para volver a domesticar? Tendríamos que ir a la vicuña. Entonces, como ellos o las especies silvestres son la base de toda la diversidad biológica, lo que se quiere es conservar esos genes silvestres que existen dentro de nuestra diversidad biológica. Otro ejemplo sería en el caso del poroncoy, o también llamado cuy silvestre. ¿Qué contribuciones me da un área natural protegida por el Estado? Me provee investigación, educación y desarrollo. O sea, por ejemplo, chicos, ustedes imagínense que eh, investigación. Uno de los lugares más importantes donde se realiza investigación en nuestro Perú es el Parque Nacional del Manu. Nosotros tenemos que ser muy orgullosos de eso porque está dentro de nuestro departamento, ¿no? Del Cusco, y también lo compartimos con una parte con Madre de Dios. Pero el Manu es considerado el parque nacional más importante porque es el lugar donde más investigación científica se realiza actualmente. Millones de científicos de todo el planeta llegan al Parque Nacional del Manu a hacer sus experimentos, a hacer sus evaluaciones y a enseñarnos y también a aprender e intercambiar información sobre las investigaciones que ellos realizan, ¿no? Ahora, también un área natural protegida por el Estado sirve para dar temas de educación, como por ejemplo los podremos usar como temas de cómo, por ejemplo, hacerles entender qué es la finalidad del desarrollo sostenible. O sea, a los niños se les puede educar utilizando un parque nacional para que ellos entiendan por qué conservamos la diversidad biológica, los recursos naturales y todo lo demás. Y obviamente, como les decía de antes, a un nativo le genera desarrollo y también a nuestro país, si obviamente lo utilizamos y lo enfocamos muy bien. Luego proporciona áreas para la recreación y turismo. ¿A quién no le gustaría viajar al Parque Nacional del Manu? ¿A quién no le gustaría viajar al Parque Nacional Huascarán? ¿A quién no le gustaría viajar, por ejemplo, al Parque Nacional Baguana-Sonene? Porque obviamente estar en contacto y ver la naturaleza es una experiencia muy, muy bonita. Y los que hemos tenido la oportunidad, porque digo hemos, me incluyo, y hemos podido participar o ver o estar en esos lugares, es una experiencia inolvidable. Y también tenemos que permite la conservación a nivel de todo el Perú. Entonces, chicos, las funciones de las áreas naturales es mantener a perpetuidad muestras representativas de regiones naturales, mantenimiento de la diversidad física y biológica y la conservación del germoplasma silvestre. Las contribuciones son que provee investigación, educación, desarrollo y proporciona áreas para la recreación y turismo y permite la conservación en nuestro país. Clasificación de las áreas naturales. Se van a clasificar en dos grupos, áreas de uso indirecto y áreas de uso directo.
Las áreas de uso indirecto, chicos, son de carácter intangibles. ¿Y qué significa intangibles? Nadie los puede tocar porque son ecosistemas vírgenes, naturales. En esos lugares solo se permite la investigación científica, el turismo y la recreación. ¿Y por qué estas actividades? Porque son actividades relacionadas solo al mirar. Solo hacemos investigación científica mirando. En el caso de que, por ejemplo, quisiéramos extraer una muestra o un espécimen o una especie, se tiene que sacar un permiso especial para hacer este tipo de cosas. No se puede hacer así a la ligera. Yo no puedo coger una mariposita o puedo coger una plantita o cualquier otra cosa sin informar antes lo que voy a hacer. Y en el caso del turismo, solo se utiliza la vista. Y creo que mirar no hace daño, ¿no? No se permite la extracción de recursos naturales, eso es muy importante. E incluso si hay comunidades nativas, ¿no es cierto?, dentro de un área de uso indirecto, ellas no pueden sacar recursos naturales para vender. Ellos no pueden sacar o talar o pescar para luego vender a otras personas. Ellos lo que pueden hacer es extraer sus recursos naturales, pero para solamente satisfacer sus necesidades. La palabra clave que siempre usan en las áreas de uso indirecto es la protección, porque ahí se protegen los recursos naturales. Ejemplo, tenemos los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. Áreas de uso directo. En un área de uso directo hay un uso racional y manejo de recursos naturales. Esto ya te recuerda algo, pero antes en el principio hablamos en la historia, ¿no? Uso racional y manejo de recursos naturales. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Estamos hablando de conservación. Entonces, recuerda que cuando hablamos de conservación, ¿qué estoy diciendo? Estamos diciendo que sí podemos usar los recursos naturales, pero ¿de qué forma? Sostenible, sin afectar las necesidades de generaciones futuras. La palabra clave, obviamente, es conservación. Y los ejemplos de áreas de uso directo son las reservas nacionales, las reservas comunales, las reservas paisajísticas, los refugios de vida silvestre, los cotos de caza y los bosques de protección. Muy bien, chicos, entonces vamos a hablar un poco sobre las áreas de uso indirecto. Vamos a hablar de los parques nacionales. Un parque nacional es un área de protección y conservación, ¿no? Donde hay comunidades nativas, se muestran, hay muestras, ¿qué cosa hay un parque nacional? Muestras representativas de la diversidad natural de nuestro país y sus grandes unidades ecológicas, ¿no? O sea, un parque nacional lo que hace es proteger y conservar toda una diversidad biológica. Un santuario nacional va a conservar o proteger con carácter intangible al hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna, así como formaciones naturales de interés científico y paisajístico. O sea, me conserva a una especie, ¿no es cierto? O el hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna como formaciones paisajísticas y científicas, ¿no es cierto? Y un santuario histórico es un lugar donde se protege un patrimonio monumental y arqueológico y lugares relacionados con la diversidad biológica si lo hubiera. Por ejemplo, nosotros tenemos un santuario histórico muy importante que es el Santuario Histórico de Machu Picchu. El Santuario Histórico de Machu Picchu tiene básicamente su zona de patrimonio monumental, que sería el Centro Arqueológico de Machu Picchu, ¿no es cierto? Y obviamente alrededor de todo el santuario, de este patrimonio monumental, o de las ruinas, ¿no es cierto?, de Machu Picchu, tenemos flora y fauna, tenemos oso de anteojos, gallito de las rocas, tenemos orquídeas. Entonces, todo ese patrimonio, ¿no es cierto?, monumental, más la diversidad biológica que existe dentro del santuario, es considerado un santuario histórico. Muy bien. Entonces, vamos a repasar sobre los parques nacionales. El primer parque, bueno chicos, recordar que para biología es muy importante esto, ¿ya? Recordar que para biología solo tenemos que aprender lo más importante de cada parque nacional. Y solo tenemos que, obviamente, llevarnos al examen la información de qué es lo que protege un parque nacional y solamente recordar los lugares geográficamente relacionados a nuestro Cusco, o sea, los parques nacionales que están en Cusco. Solo tienes que aprender eso, no tienes que aprender todo. Entonces, el Parque Nacional de Cutervo es el parque nacional que básicamente tiene como finalidad la protección de la flora y fauna de una cordillera llamada la Cordillera del Taros, como la que estamos viendo acá a continuación. Luego tenemos el Parque Nacional de Tingo María. En el Parque Nacional de Tingo María, chicos, se protege la belleza escénica de la Bella Durmiente. Yo no sé si acá ustedes observan, tenemos básicamente la silueta de una mujer que está echada. Esta montaña se llama la Bella Durmiente.
¿no es cierto? Y el Parque Nacional de Tingo María está protegiendo esa belleza escénica. Luego tenemos la cueva de las lechuzas, ¿no? Como estamos viendo acá, son cuevas muy bonitas, son formaciones geológicas, donde uno entra e ingresa y ve las cuevas de las lechuzas y también las aguas sulfurosas de Jacintillo. Luego tenemos el parque nacional más importante, que es el Parque Nacional del Manu. No se olviden, el parque nacional más importante del Perú es el Parque Nacional del Manu. ¿Sí? Este parque nacional tiene tres categorías. En el año de 1977, al Parque Nacional del Manu le dan la categoría de Reserva de Biosfera. 10 años después, en 1987, el Parque Nacional del Manu se convierte en Patrimonio Natural de la Humanidad. Entonces, el Parque Nacional del Manu son tres cosas: Parque Nacional, Reserva de Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Luego tenemos el Parque Nacional del Huascarán, que es considerado el parque nacional más alto de nuestro país. El Parque Nacional del Huascarán también es reconocido como Reserva de Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Luego tenemos el Parque Nacional Cerros de Amotape. Actualmente el Parque Nacional Cerros de Amotape también es considerado Reserva de Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, pero hay que recordarles que esto todavía no está actualizado en el libro del CEPRU, así que tranquilos, no tienen que estudiar el Parque Nacional Cerros de Amotape, ¿sí? El Parque Nacional Río Abiseo, este sí es muy importante, porque el Parque Nacional Río Abiseo protege al mono choro de cola amarilla, que es, como les decía, un mono endémico, ¿no? Obviamente este mono solo existe en Perú, por eso es endémico, y por eso se ha creado un parque nacional, Río Abiseo. El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, o también llamado Parque Nacional de Oxapampa, es considerado muy importante porque este parque protege las vertientes orientales de los Andes que forman parte del Pleistoceno, ¿no? O sea, vienen de una era geológica antigua, y es por esa razón que el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén se le conoce como montaña sagrada. Luego tenemos el Parque Nacional Baguana-Sonene, que es relacionado básicamente a la sabana de las palmeras, una ecorregión descubierta por Antonio Bra y que básicamente se encuentra a orillas del río Jib. Todas estas palmeras que ustedes están viendo acá son aguajales, donde los guacamayos construyen sus nidos. Luego tenemos el Parque Nacional Cordillera Azul, que conserva los pantanos de altura, los bosquecillos enanos, los lagos y riachuelos de altura. El Parque Nacional de Otishi, este sí es muy importante. ¿Por qué? Porque el Parque Nacional de Otishi está ubicado entre Junín y Cusco. Aunque creo que por error por favor, esto no hay que copiar. Vamos a tratar de borrar esta partecita de acá. Porque Apurímac, no, eso está mal. Sí, chicos, recuerden que el Parque Nacional de Otishi solo se encuentra entre los departamentos de Cusco, ¿no es cierto?, y Junín. El Parque Nacional de Otishi protege la diversidad de fauna: mono lanudo, el oso hormiguero, oso gigante, oso de anteojos, el gallito de las rocas, el águila arpía, el ocelote y el margay. Luego tenemos el Parque Nacional Alto Purús, que es el parque nacional más grande del Perú. Por ser muy grande se le considera una zona prioritaria de la conservación. El Parque Nacional Icacmuja o Cordillera del Cóndor, que protege la única muestra de la ecorregión de los bosques montanos de la Cordillera Oriental Real, ¿no? Y la diversidad de la protección de la cabecera de cuenca de dicha cordillera. Y bueno, un parque nacional, que es un parque nacional ya con una reciente creación, que es el Parque Nacional Sierra del Divisor, un parque internacional que tiene zonas de nuestro país, de Brasil y de Bolivia. Es un corredor ecológico. Y bueno, tenemos ahora los santuarios nacionales. Recuerda que un santuario nacional es un lugar que protege solamente el hábitat de una especie o comunidad de flora y fauna, más formaciones paisajísticas y formaciones de interés científico. Entonces tenemos el Santuario Nacional del Huaylay. El Santuario Nacional del Huaylay protege las formaciones geológicas de algo llamado el Bosque de Piedra, ¿sí? Es un lugar muy bonito donde hay obviamente formaciones muy interesantes, ¿sí? Luego tenemos el Santuario Nacional de Calipuy. El Santuario Nacional de Calipuy protege al rodal llamado Puya Raimondi, a la especie de flora llamada Puya Raimondi. ¿Y por qué protegemos a la Puya Raimondi? Porque es considerada una de las especies más antiguas de nuestro planeta. Luego tenemos el Santuario Nacional de Mejía, que es básicamente como un oasis que se sitúa básicamente en el departamento de Arequipa, donde encontramos unas 2 o 3 lagunas, mal no recuerdo. Hay lagunas donde llegan aves migratorias, lo utilizan como zona de descanso y bueno, siguen luego su viaje hacia el polo sur o viceversa, ¿no?
Muy bien. Luego tenemos el Santuario Nacional de Lampai, que protege a la especie llamada Podocarpus glomeratus, al romero, ¿no es cierto? Y también ahí, acá tenemos el Nevado de Lampai. El Santuario Nacional Manglares de Tumbes, bueno, no hay algo muy importante o resaltante acá, pero sí que conserva, ¿no es cierto?, ecosistemas del noroeste, invertebrados acuáticos también. El Santuario Nacional Tabaconas Nambay, este sí también es muy importante porque se protege o se conserva acá a una especie en peligro de extinción llamado oso de anteojos, Trematus ornatus, el oso de anteojos, y al tapir de altura o también llamado Tapirus pinchaque. Y también hay intimpa o romerillo. Y el Santuario Nacional de Megantoni, que es el santuario, uno de los santuarios que está dentro del departamento de Cusco, que obviamente ya no se encuentra en la provincia de Charati, sino básicamente Charati, perdón, provincia, no distrito de Charati, sino ahora en un nuevo distrito llamado Megantoni. No, este está mal. ¿Listo? El río Urubamba pasa por el Santuario Nacional de Megantoni. Entonces, este Santuario Nacional de Megantoni es muy bonito porque protege la belleza escénica de la cordillera de los Angates, el Pongo de Mainique, unas 30 cataratas y caídas de agua. Acá incluso se encuentran comunidades nativas como los Machigenga, los Yanichami y diversidad florística de orquídeas, aves y el oso de anteojos. El Santuario Nacional de Megantoni es muy importante porque está en Cusco, no se olviden eso. Pampa Hermosa, que tiene la finalidad de conservar las muestras representativas únicas de los bosques montanos tropicales remanentes de la selva central. La cordillera del Colán, que protege muestras de bosques montanos o yungas del norte del Perú. Y ahora vamos a entrar a los santuarios históricos. Recuerda, un santuario histórico protegía flora y fauna más patrimonio monumental. El santuario histórico de Chacramarca, que bueno, tiene como finalidad proteger el escenario donde se llevó la batalla de Junín y protege los restos arqueológicos de una cultura llamada Pumpush. El santuario histórico de Pampas de Ayacucho, donde se protege el escenario histórico donde se llevó a cabo la batalla de Ayacucho y así como manifestaciones culturales y artesanales de la cultura wari. El santuario histórico de Machu Picchu, que obviamente está dentro de nuestro departamento, ¿sí? Conserva flora y fauna, belleza paisajística, zonas para proteger formaciones geológicas y restos arqueológicos del mismo nombre. Y el bosque de Poma, donde se protege el entorno natural de los restos arqueológicos del Señor de Zipán. Muy bien, entonces esas serían las tres áreas de uso indirecto, ¿no? Los parques nacionales, los parques, santuarios nacionales, y los santuarios históricos. El bosque de Pomag. El bosque de Pomag protege el entorno natural y los restos arqueológicos del Señor de Zipán. Ah, perdón, ¿no? Me habría que recordar, perdón, solamente estaba como que recordando. Y bueno, ahora ya tenemos las áreas de uso directo, como las reservas nacionales. Las reservas nacionales son lugares donde se conserva la diversidad biológica. Y si digo conservación, ¿se puede o no usar la diversidad biológica? Exacto, sí se puede usar. Puedo yo usar de manera sostenible, ¿no es cierto?, los recursos naturales. ¿Y qué quiere decir sostenible? Muy bien. Quiere decir que podemos usar los recursos naturales, pero sin afectar, ¿no es cierto?, las necesidades de las generaciones futuras. La primera reserva nacional es Pampas Galeras, también llamada Bárbara de Chile, donde se conserva y se maneja a la vicuña. No solamente vicuña, chicos, también guanaco e incluso también chinchilla. Pero la Reserva Nacional de Pampas Galeras tiene la misión básicamente de conservar a la vicuña. Acá obviamente también se practica el famoso chacu o chaqui o trasquilado. La Reserva Nacional de Junín, que es básicamente se encuentra en el lago de Junín, donde todavía se practica la utilización racional de aves y ranas y la totora. Acá existe una gran rana grande que se llama la rana de Junín, el sapo de Junín, rana de Junín, pero una rana muy grande, y que la gente lo utiliza para preparar sopas, una sopa de una rana muy, muy, muy grande. Paracas, la Reserva Nacional de Paracas, donde hay conservación de ecosistemas marinos, es considerado patrimonio cultural y histórico. Acá hay un uso racional de los lobos marinos, especialmente en temas de turismo. O sea, pensar tú que van y cazan a los lobos marinos. La Reserva Nacional de La Chay, donde se encuentran las lomas costeras, esto queda en Lima. La Reserva Nacional Salinas y Aguana Blanca en Arequipa. La Reserva Nacional de Calipuy, que es diferente a decir Santuario Nacional de Calipuy. La Reserva Nacional de Calipuy es la que conserva al guanaco silvestre. La Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde se conserva
al paiche. ¿Recuerdas lo que les dije al principio? Que hay intentos de conservación de paiche, pero su tamaño es muy difícil. A la vaca marina y al sapo pipa. La Reserva Nacional Tambopata Candamo, que se encuentra dentro del departamento de Madre de Dios, que tiene básicamente la finalidad de la conservación de la flora y fauna silvestre. Alpaguaño Mishana, que tiene la conservación de la diversidad biológica de la zona, y la Reserva Nacional de Tumbes, destinada a la conservación de la diversidad biológica también de la zona. La Reserva Nacional Sistema de Islas o Islotes o Puntas Guaneras, que está entre las regiones de Ancash, Lima y Cayarequipas. Esto es un sistema de islas, más o menos unos 22 islotes, en un grupo de islas de 11 puntas a lo largo de toda la costa peruana, ¿no? Acá se conserva la diversidad biológica de ecosistemas marinos, aprovechando su forma sostenible, especialmente para el turismo, ¿no? Aunque bueno, también se podría hacer un tema de uso del guano de isla, ¿no? Que antiguamente lo hacíamos mucho. Y la Reserva Nacional Pucacuro, que básicamente tiene la finalidad de conservar los bosques húmedos de la ecorregión del Napo, ¿sí? Muy bien. Y la Reserva Nacional de San Fernando, que se encuentra en Nazca, tiene la finalidad de conservar la diversidad biológica y cultural y paisajística de los ecosistemas marinos costeros. Bueno chicos, esos son todas las áreas de uso directo e indirecto que ustedes tienen que obviamente repasar. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo sostenible. ¿Recuerdan que antes ya habíamos hablado que la conservación tenía que ver con el desarrollo sostenible? ¿Y qué cosa básicamente es desarrollo sostenible? ¿Se acuerdan que les dije que era usar los recursos naturales pero sin afectar las necesidades de las generaciones futuras? Bueno, sí, es básicamente lo que hace el desarrollo sostenible, pero el desarrollo sostenible es básicamente un modelo. Este modelo que encuentran algunos países busca encontrar básicamente calidad de vida para los habitantes de esa zona, calidad ambiental y sobre todo, algo muy importante, busca desarrollo en consideración con el aspecto ambiental y el uso racional de recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito generar desarrollo en mi población, necesito dinero, puedo usar mis recursos naturales, pero de forma racional, sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, este modelo llamado desarrollo sostenible se va a orientar a qué? A buscar paz, justicia, democracia, bienestar y desarrollo. Obviamente nuestro país está muy lejos a generar todo esto, ¿no? Pero esperemos que por esta coyuntura incluso aprendamos cosas mucho más positivas. Muy bien, entonces nuestro Perú debe de decidir si seguimos con un tema de continuismo, ¿no? Yo sigo pensando que a veces nuestro país sigue con ese tema de que los recursos naturales jamás iban a acabar, o con el mito de la inagotabilidad relacionado mucho al continuismo, o debemos ser un poco más radicales, ¿no? Frenar el desarrollo y utilizar la corriente proteccionista y cerrar bajo llave todos otros recursos naturales que obviamente no, no nos llevaría a tener desarrollo, o utilizar como modelo el desarrollo sostenible que usa la conservación de los recursos naturales. Qué bonito sería si nuestro país, por ejemplo, tenga el modelo de desarrollo sostenible y lo practiquemos en la minería. Sería algo muy fenomenal, ¿no? Pero hasta a veces muy difícil porque los intereses económicos son mucho más importantes que la vida humana. Si no, miremos todo lo que está pasando actualmente. Y bueno, como les decía, el país debe decidir entre quién, ¿no? Componentes del desarrollo sostenible, chicos. El desarrollo sostenible tiene 4 componentes, ¿sí? Yo voy a intentar explicárselos de una forma un poco más fácil para que ustedes entiendan, ¿sí? Vamos a poner como recurso natural el suelo, para que ustedes entiendan. En el suelo, ¿qué actividades económicas puedo generar? Agricultura. Entonces voy a usar el recurso suelo para la agricultura. No utilizo una agricultura, por decir así, sana, ¿no? Una agricultura intensa, porque mi población necesita bastantes productos, entonces yo voy a utilizar bastantes agroquímicos. Voy a matar mi suelo, voy a hacer que el suelo se contamine de agroquímicos y ya no sea productivo. Entonces ya corto con esto toda mi cadena productiva, ¿no? Pero si yo utilizo agricultura limpia, agricultura orgánica, voy a generar otras cositas más muy importantes. Por ejemplo, si yo tengo una población que, por ejemplo, son agricultores que se dedican a la producción de papa, ¿acá? Pero les enseño que ya no usen agroquímicos, sino utilicen técnicas ancestrales, ¿no? Como lo hacían los incas. No creo que los incas hayan utilizado plaguicidas, pesticidas o las demás idas, ¿no?
Entonces, vamos a pensar que ellos van a usar, ¿no es cierto?, agricultura orgánica. Entonces, sin nada de agroquímicos, lo más natural posible. Tengo mi suelito, uso el suelo en agricultura orgánica. La agricultura orgánica me va a dar ventajas como, por ejemplo, productos naturales, que puede ser mi cliché para la venta. Los llevo a un mercado y lo vendo como si fuera un producto natural y le explico a la gente que es natural porque no tiene ningún agroquímico e incluso le puedo cobrar un precio extra. Entonces me van a comprar mis productos y la gente con ese dinero lo puede invertir en su comunidad. Podemos incluso hacer, porque ahora está de moda mucho los mercados orgánicos, que eso haría que la gente migre, ¿no?, a buscar alimento natural, porque ya sabemos que los demás alimentos con tantos agroquímicos nos generan muchas enfermedades. Y luego, esta gente con ese dinero genera un desarrollo. Invertimos en la población y la población se da cuenta que usando agricultura orgánica puede tener desarrollo. Mucha de la gente pobre empieza a crecer y con ese dinerito puede educar a sus hijos. Tus hijos van a una universidad y en esa universidad aprenden mucho más técnicas relacionadas a la conservación del suelo. Y ese conocimiento que ellos tienen, lo pueden llevar mediante tecnologías limpias, como por ejemplo el uso de abono orgánico, el uso de biohuertos, el uso de algunas plantas que pueden controlar plagas que harían que el suelo se conserve. Entonces, espero que ustedes me hayan entendido, pero más o menos he hecho una cadena productiva que lo voy a volver a usar con todo el diagrama que tenemos acá en la diapositiva a continuación. Entonces, vamos a ver un poco, ¿sí? Entonces, los componentes de desarrollo sostenible son, por ejemplo, el componente ambiental, que estaría acá, sería el componente ambiental. Este componente ambiental tiene una finalidad: conservar los flujos de energía y materia, y también los ecosistemas. Acá estaría, por ejemplo, el suelo, el que yo les estaba hablando, ¿no? Entonces, en el suelito, yo lo que debo de hacer es conservar los flujos de energía y materia y ecosistemas, ¿sí? Pero este recurso natural llamado suelo me puede dar dinero. Entonces, ¿qué actividad voy a usar en ahí? La agricultura. Y con esa actividad agrícola lo que yo voy a generar es un crecimiento económico. Entonces, acá tengo el segundo componente, que sería el componente económico, relacionado al uso del suelo con la agricultura. Acá hay un crecimiento económico subordinado a servicios ambientales. ¿Qué es un servicio ambiental? Servicio ambiental es calidad de agua, calidad de aire, calidad de suelo, lo más natural posible. No pagamos por servicios ambientales, sino por servicios que nos da Sedacusco o el agua, electricidad, esos, ¿no? Servicio ambiental es el aire puro, el agua pura, el suelo puro, ¿no? Pero si yo utilizo mi agricultura orgánica con mi componente ambiental, ¿no?, usando mi suelo de la forma más orgánica, ¿voy a tener servicios ambientales? ¿Sí o no? Claro que sí. Vas a tener un suelo totalmente limpio y natural. Ese es un servicio ambiental. Entonces lo que te está diciéndote es que el crecimiento económico depende de tu servicio ambiental, o sea, de que el suelo esté sin contaminantes. Y con eso tú vas a generar recursos naturales, vas a generar, perdón, recursos económicos, tú vas a generar dinero. Y ese dinero lo debes de invertir en tu población. Si tú, al ser agricultor, utilizas la agricultura orgánica, generas más recursos económicos y ese dinero lo inviertes en tu población, estás generando un desarrollo, estás distribuyendo las riquezas que estás obteniendo. Entonces, ese dinero que se está invirtiendo lo voy a invertir en mi población. Y acá viene el tercer componente de desarrollo sostenible, que se llama el componente social. Y este componente social debe de tener un plan. O sea, el plan básicamente tiene que estar en que en restringir o basar el desarrollo de las poblaciones locales poniendo restricciones al crecimiento poblacional. O sea, el desarrollo sostenible no solamente se basa en la parte ambiental, no vayan a pensar ustedes eso, sino que el desarrollo sostenible también es consciente de que si la población sigue creciendo, 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 esta población creciente va a tener mayor demanda de recursos naturales. Entonces, si hay mayor demanda de recursos naturales, eso no es favorable para un ecosistema ni tampoco para el desarrollo sostenible, porque va a haber mayor necesidad de satisfacción de necesidad y más destrucción de recursos naturales. Entonces, el desarrollo sostenible dice: ya, voy a utilizar mi suelo
con la agricultura y con la agricultura genero dinero y ese dinero lo voy a invertir en mi población, pero también tengo que ser consciente que si tengo más población, ese dinerito que he generado lo voy a tener que distribuir en porciones más pequeñitas a la población que está creciendo. Pero si la población se reduce, ese dinero que tengo lo voy a poder invertir de mejor manera con cada uno de los individuos que están ahí. ¿Entiendes? Y luego, ¿no es cierto? Tenemos el último componente que es el componente tecnológico. Y este componente tecnológico tiene la finalidad de que de proteger al componente ambiental. El componente tecnológico ayuda a proteger el componente ambiental. ¿Y cómo? Utilizando tecnologías limpias y eficientes y ahorro de recursos naturales, no despilfarrando los recursos naturales. Al contrario, siendo consciente de que si yo voy a explotar un recurso natural, lo debo de hacer tratando de no generar un perjuicio a las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, chicos, todo esto es el desarrollo sostenible. Y en el equilibrio de estos cuatro componentes, acá en este puntito, ahí se genera el desarrollo sostenible. Bueno, entonces después de esto se creó la Comisión Bultan, que habla sobre nuestro futuro común, que ustedes lo van a tener muy en claro, que habla básicamente como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, como ya ustedes me acaban de entender. Bueno, con esto, chicos, terminamos el tema de conservación y desarrollo sostenible. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar por la página de la academia, va a poner también un banquito de preguntas que ustedes pueden descargarlo y pueden también poder resolver algunas preguntas que ustedes tienen. Cualquier cosa que ustedes necesiten, ya algunos me conocen, saben cómo soy y me pueden hacer cualquier pregunta al WhatsApp o también me pueden hacer preguntas al Facebook. Muchas gracias muchachos, recuerden quedarse en su casa, no salgan, lávense bien las manos y sobre todo aprovechen este tiempo para poder repasar, para seguir estudiando y que ustedes cumplan sus metas cuando todo esto